Este es el día que ha hecho el Señor, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en este día maravilloso. Y asimismo le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Le bendecimos en esta hermosa mañana. Durante esta semana hemos estado hablando una serie de temas que nos están llevando a que usted entienda que Dios es un Dios de bendición y que Dios quiere bendecirnos. Yo dije que Dios quiere bendecirnos. Y que para nosotros accesar la bendición de Dios, nosotros tenemos que tomar decisiones y decisiones que son determinantes. No decisiones fluctuantes, sino decisiones determinantes. No es que hoy yo tomo la decisión y ya en par de semanas todo va bien, todo cambia y ya vuelvo otra vez a mi zona de comodidad antigua y vuelvo nuevamente a vivir esa vida despreocupada, esa vida sin compromiso, esa vida sin pacto, esa vida sin decisión. Y vuelvo nuevamente a tropezar, como dice esa canción mundana, con la misma piedra. Yo creo que Julio Iglesias es el que la canta, ¿verdad? ¿Quién canta esa canción? Ah. No son mundanos ustedes. Ustedes no son mundanos. Pero es triste tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Que usted sabiendo que hay un hoyo en un lugar, usted caiga siempre, pasando todos los días por esa carretera y ese hoyo está ahí y no lo arreglan. Y cada vez usted cae ahí en ese hoyo y el carro sigue rompiendo piezas. Que usted y yo entendamos que las decisiones del creyente son determinantes y no fluctuantes. Y para nosotros poder caminar sobre bendición, nosotros tenemos que tomar decisiones firmes y determinantes. Y el domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema una decisión que bendice. Y estuvimos hablando cómo usted y yo podemos honrar a nuestros padres terrenales y asimismo honrar a nuestro Padre celestial. El miércoles estuvimos hablando sobre los beneficios de la obediencia y ahí estuvimos viendo que la obediencia produce milagros. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Qué bendición para aquellos que estuvieron aquí. Qué pérdida de buena palabra para aquellos que estuvieron en su casa. Gloria al nombre del Señor. Los beneficios de la bendición, cómo la bendición produce milagros. La obediencia produce milagros y cómo nosotros pudimos entender que el cumplimiento de una palabra profética que se te ha dado, el cumplimiento de una promesa que tú has recibido de parte de Dios, está al otro lado de la obediencia, al otro lado de la obediencia. O sea que el puente para nosotros poder llegar a todo lo que ha sido prometido de parte del Señor es la obediencia. Y hoy quiero hablarles bajo el tema la verdad, una autoridad para caminar. ¿Cuántos quieren caminar en la verdad? La verdad, una autoridad para caminar. Y quiero hoy utilizar como texto base para esta enseñanza el capítulo 23 del libro de los Proverbios. Y el verso 23, un verso que en los tiempos en los cuales yo me criaba en el Evangelio, lo escuchaba prácticamente todas las semanas. Lo escuchaba en las escuelas bíblicas, lo escuchaba en la prédica, lo escuchaba entre los hermanos cuando hablábamos y discutíamos la palabra del Señor. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué clase de inversión? ¿Qué clase de inversión? Si usted y yo estamos buscando dónde invertir,
Si usted y yo estamos buscando comprar bonos que produzcan, yo creo que aquí está la mejor inversión. Comprar la verdad, comprar la sabiduría, comprar la enseñanza, comprar la inteligencia, es la mejor inversión que el ser humano puede hacer. Y me encanta poder expresar que la Biblia no da sugerencias. La Biblia da órdenes. La palabra del Señor es un código de orden público. Y nosotros tenemos que entender que Dios no sugiere que nosotros hagamos cosas. Porque si simplemente Dios sugiriera, no tuviera entonces base para luego enjuiciarnos. Las leyes que están establecidas en los países, en las naciones, no están establecidas como sugerencias, porque si son sugerencias yo las puedo obedecer o las puedo obviar, por no decir violar, porque no se viola algo que no esté establecido. Por tanto, si no hubiesen leyes establecidas como mandato, no habría ningún tribunal en el mundo entero que nos pudiera enjuiciar por haber transgredido, violado una ley. Y Dios no sugiere, Dios establece. Lo voy a volver a repetir. Dios no sugiere, Dios establece. Y es muy lamentable que nosotros podamos conocer la Escritura y nosotros no regir nuestra vida por un código de leyes. Y nos llenamos muchas veces la boca como evangélicos diciendo que ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de la gracia en Cristo Jesús. Y la ley de la gracia en Cristo Jesús subió los estándares de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Lo voy a volver a repetir. Cristo, del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, en lo que teológicamente se conoce como el gran sermón de la montaña, decía: a ustedes se les fue dicho por Moisés que hicieran esto, mas yo digo, esto lo van a tener que hacer de esta manera. Subió los estándares en cada una de las cosas. Por eso es que usted y yo no podemos decir que no estamos viviendo bajo ley y estamos viviendo bajo gracia. Porque la ley del Espíritu de Cristo nos pone a nosotros en una mejor posición. Lo voy a volver a repetir. La ley del Espíritu de Cristo nos pone a nosotros en una mejor posición. Pero también nos da una mayor responsabilidad. Lo voy a volver a repetir. También nos da una mayor responsabilidad. Y es que cuando nosotros queremos obviar la ley de Moisés y decir que ya no vivimos bajo la ley, que la ley era para los judíos y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, nos lleva a que nosotros pensemos que podemos vivir una vida fácil, una vida de microondas, una vida de fast food, una vida sin compromiso, una vida sin entrega, una vida sin santificación, una vida sin santidad. Pero pastor, si es que somos santificados en Cristo Jesús, para nosotros poder ser santificados en Cristo Jesús tenemos que caminar como Él. Para nosotros poder ser santificados en Cristo Jesús tenemos que ser imitadores de Cristo. Para nosotros poder decir que somos santificados en Cristo Jesús tenemos que alcanzar la estatura del buen varón perfecto. O sea que ya no es una cuestión de yo mirar el decálogo y decir, este es el mandamiento, lo voy a cumplir. No, el estándar se subió. O sea, cada año
En las Olimpiadas se establecen nuevos récords. Y Cristo estableció nuevos récords. Y cada vez que nosotros alcanzamos una medida de Dios, Dios dice, hay otra mejor, hay otra mayor, hay una más alta. Por eso es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos alcanzado la perfección. Si hay alguno perfecto, que no sea de nombre, me puede levantar la mano. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero no hemos llegado a la perfección. Cuando estemos de frente al Señor, entonces alcanzaremos la perfección, porque le veremos tal y como Él es. Y ya entonces no estaremos en este cuerpo de muerte. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Tienes que salirte de ese cuerpo. Tienes que mudarte. Tienes que desvestirte de lo corruptible para vestirte de lo incorruptible. Y quiero, amados hermanos, hoy establecer unas verdades escriturales bajo este tema. La verdad, una autoridad para caminar. Y para yo poder establecer la verdad que quiero hoy enseñar, busqué la definición de esta palabra verdad en diferentes ángulos, en diferentes direcciones. Y encontré que el uso de la palabra verdad abarca asimismo lo que es la honestidad, la buena fe, la sinceridad humana en general. Es el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades. Las cosas son verdaderas cuando son fiables. En otras palabras, cuando son fieles porque cumplen lo que ofrecen. O sea, que la verdad tiene unas características. Diga eso conmigo, la verdad tiene unas características. Y como la verdad tiene unas características, si esas características no están en lo que nosotros creemos, decimos o practicamos como una verdad, no estamos practicando la verdad, sino que estamos simplemente creyendo algo que en un momento dado se establece, pero no es lo que la palabra del Señor dice que es la verdad. Una persona que camina en la verdad, camina en autoridad. Lo voy a volver a repetir. Una persona que camina en la verdad, camina en autoridad. Una vez lo repito más. Una persona que camina en la verdad, camina en autoridad. Estas definiciones que yo he podido compartir con ustedes, que son adquiridas de las diferentes fuentes, no afirman el significado real de lo que es la verdad. Están bien distantes de lo que es la verdad. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar la definición exacta y correcta de lo que es la verdad. Es la única fuente infalible, la Biblia. La palabra del Señor es la única fuente infalible que nos lleva a nosotros a que nosotros podamos entender la realidad de las cosas. Pero ¿qué es la verdad? Fue la pregunta que el gobernador romano le hizo a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo estaba siendo enjuiciado, Pilato se le acerca y le habla. Y Jesús le habla acerca de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Esta pregunta no fue una pregunta capciosa, sino que fue una pregunta de confrontación.
Porque el hombre engaña. Porque el hombre traiciona. Porque el hombre no es fiel cuando hay intereses por medio. Y Pilatos no conocía la verdad, porque la verdad no recibía la justicia de lo que realmente era la verdad. Y cuando el Señor Jesús habla acerca de la verdad, Pilato la asocia con toda aquella mala experiencia que él había tenido acerca de lo que otros le habían hablado y le habían dicho, y esto es la verdad. Y según la experiencia que Pilatos había recibido acerca de la verdad no existía. Por eso las fuentes de información que nos hablan a nosotros de la verdad no le hacen justicia a lo que es la verdad, a menos que nosotros vayamos a la Escritura para ahí tener una fuente fidedigna y poder entender qué es la verdad. Por eso en Juan 18:38, Pilatos le pregunta a Cristo qué es la verdad. Pero semanas antes, en un diálogo que Cristo tuvo con sus discípulos, Él les estaba hablando ya acerca del final de su ministerio, de su propósito, de lo que Él había venido a hacer a la tierra. Y en el capítulo 14 y verso 6 del Evangelio según San Juan, Jesucristo aseguró ser el camino. Jesucristo aseguró ser la verdad. Y Jesucristo aseguró ser la vida. Por tanto, cuando nosotros vamos a la Escritura nos da a nosotros el verdadero significado de la palabra verdad. Y tenemos que concluir diciendo que Cristo es la verdad. Cristo es la verdad para cada uno de nosotros. Por eso, cuando comenzamos a creer en las mentiras del enemigo, perdemos la autoridad en Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros comenzamos a creer en las mentiras del enemigo, perdemos la autoridad en Dios. Y si algo hace el enemigo es hablarnos cosas a la mente, ofrecernos cosas que luego no puede cumplir. Y cuando nosotros comenzamos a creer tanta mentira que el enemigo pone en nuestra mente, pone mentiras acerca de nosotros y hace que nosotros nos desvaluemos a nosotros mismos, hace que nosotros comencemos a pensar que no somos lo que Dios dice que nosotros somos. Y si algo Él quiere socavar es la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Somos hijos de Dios por causa de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Somos hijos de Dios por causa de Cristo. Pero el enemigo no quiere que nosotros entendamos que realmente somos hijos de Dios. Y de hecho, la mayor parte de nuestras acciones no se asemejan a las acciones de un hijo de Dios. Actuamos, vivimos y desarrollamos nuestra vida pensando que somos hijos de Dios, pero no actuando como tales. Y pensar que somos una cosa y no actuar como la otra no es lo mismo. Y Dios quiere que nosotros actuemos como lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Afectar nuestra identidad y hacer que nosotros nos movamos en identidades falsas. Él nos hace pensar que somos otra cosa. De hecho, cuando la palabra del Señor nos habla, en el Antiguo Testamento encontramos que somos una podrida llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Pero eso era antes de nosotros llegar a Cristo. Eso era antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Ya no somos una podrida llaga.
ya ahora hemos sido lavados con la sangre maravillosa de Cristo. Ya ahora somos real sacerdocio. Ya somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. O sea, usted y yo no somos cualquier cosa. Dios nos ha puesto a nosotros como portavoces de su palabra. Dios nos ha dado una encomienda de diseminar una verdad que trasciende a la eternidad. Entonces usted y yo ya no somos cualquier cosa. Por tal razón no podemos movernos en una identidad falsa. No podemos movernos en una identidad correcta. Nosotros no podemos decir, es que la palabra dice que somos gusanos de la tierra. No, yo fui un gusano de la tierra, pero no cualquier gusano. Yo fui una larva que en un momento dado se metió en una cápsula y luego de cierto tiempo esa larva, ese gusano, comenzó a echar unas alas de diferentes colores y entró en un proceso de metamorfosis y cambió de gusano a mariposa. Y cuando Cristo me vio como ese tipo de gusano, como esa larva, Él dijo, yo no te veo como larva. Estás entre la hojarasca, pero no seguirás ahí. Por tanto, usted y yo no podemos detenernos en el pensamiento de un producto sin mirarlo terminado. Y de hecho, todavía no estamos terminados, estamos en proceso. Por eso es que usted y yo no podemos vernos como el mundo nos ve y tampoco podemos mirarnos con una mirada natural. Tenemos que vernos con nuestros ojos espirituales para nosotros poder entender quiénes somos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús vamos a ver el producto terminado. Y el producto terminado dice que somos reyes y que somos sacerdotes para Dios el Padre. Si no, léalo en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. No somos cualquier cosa, pero el enemigo hace que usted y yo le creamos las mentiras que él ha querido poner en nuestra mente. Pone mentiras para que haya discordia entre nosotros como familia biológica, entre padres e hijos, entre esposos y esposas, entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre sobrinos. Pone discordias entre vecinos, pone discordias entre compañeros de trabajo, porque él sabe que cuando una persona cree la mentira que él pone en la mente y en el corazón, esa persona es atrapada por él y cae en la red del enemigo. Y usted y yo hemos sido librados. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Pablo le habla a los Gálatas y le dice que permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres para no volver más al yugo de servidumbre. Porque aún el enemigo utiliza la palabra del Señor para tergiversarla. Él la conoce muy bien. Se la citó a Cristo. Pero Cristo ripostó con la misma palabra. Y con la misma palabra lo venció y lo dominó y lo gobernó. Y usted y yo tenemos que ser sabios en la Escritura para cuando el enemigo utilice la Escritura para citarnos mentiras, usted y yo podamos decirle, estás interpretando incorrectamente la palabra. El enemigo nunca podrá interpretar correctamente la palabra, no porque no la pueda interpretar, porque conoce mejor que tú y mejor que yo el cielo. Estuvo allí antes que tú y yo vayamos. No la va a interpretar correctamente porque no le conviene, no es beneficioso para su reino, no es beneficioso para su fin, para su propósito y para su plan. De hecho, tampoco se le ha permitido que interprete la palabra bien, porque
Dios se la delegó a los hombres. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Que Dios le delegó a los hombres la interpretación de la palabra del Señor por la guianza de su Espíritu Santo. O sea que usted y yo tenemos la encomienda de asociarnos con el Espíritu Santo de Dios para poder tener una buena interpretación de la palabra del Señor. No es que nosotros queramos interpretar la palabra del Señor como queramos interpretarla. Y no es que tampoco estemos escuchando cualquier persona que dice que tiene la interpretación correcta de la palabra del Señor para nosotros prestarle nuestro oído y luego terminar más enredado que un plato de espagueti. Porque del plato de espagueti nos convertimos en albóndiga. Y somos la albóndiga de ese plato. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia hallarte digno, aprobado, como obrero aprobado, que trace bien la palabra de verdad. ¿Cómo hay que trazarla? Bien, no es trazarla. Trazarla la traza cualquiera. Pero trazarla bien la traza solo aquellos que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo tenemos que prestarle el oído a aquellos que trazan bien la palabra de verdad. Hay mucha interpretación en internet, hay mucha interpretación. Usted busca en internet hoy en día mensajes bíblicos acerca de tal o cual tema y yo me pongo a escuchar las barbaridades, las herejías. Y yo digo, wow. Especialmente hay unos que dicen, y Gigi reprendió a fulano de tal. Y fulano de tal fue reprendido por este otro pastor. Y este otro pastor reprendió a este. Y cuando yo escucho, yo digo, qué lejos de la verdad están. Y el triste problema y la triste realidad es que la iglesia, muchas personas de la iglesia del Señor caen en la mentira de todos estos intérpretes que no tienen la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Escucho muchos que hablan acerca de las finanzas, de los diezmos y de las ofrendas. Y yo creo que la mayor parte de la iglesia ha caído en esa mentira de la interpretación. Ahorita dije que el Señor subió los estándares de Moisés y de la ley. Y si en la ley que Dios le dio a Moisés habían unos estatutos, unas ordenanzas, unos mandatos, no sugerencias, mandatos, de que nosotros honráramos al Señor, Salomón dice que nosotros debemos honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo, con el fruto de nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Y si nosotros teníamos que hacerlo en la antigüedad, y ya eso no es para nosotros, porque eso es de la ley, si Cristo sube los estándares, pues la iglesia no tiene que dar el 10%. ¿Usted está entendiendo? La iglesia del Nuevo Testamento no debe traer el diezmo al Señor, porque el diezmo está por debajo de los estándares que Cristo estableció. No voy a volver a repetir, el diezmo de la ley está por debajo de los estándares que Cristo estableció. La semana que viene voy a abundar acerca de ese tema, para que usted tome una decisión. Si usted quiere seguir donde usted está parado en sus creencias, o usted quiere caminar en la autoridad por causa de la verdad. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a creer
en las mentiras del enemigo, perdemos la autoridad de Dios. Y cuando creemos las mentiras del enemigo, terminamos hablando, en otras palabras, diciendo mentiras. Porque una persona habla lo que cree. Lo voy a volver a repetir. Una persona comparte lo que cree, habla lo que cree, dice lo que cree. Y si esa persona, llámese cristiano, evangélico, católico, de cualquier tipo de denominación, cree en las mentiras del enemigo, terminará hablando, diciendo mentira. ¿Conoce usted cristianos que mienten? Yo conozco. Yo conozco. Y mire la consecuencia fatal que esto tiene. Triste, pero es una realidad. El enemigo domina a una persona que miente. El enemigo domina a una persona mentirosa. Y no es que usted se dé cuenta que usted mintió, digo, caramba, yo mentí sin darme cuenta. No. El mentiroso, ¿qué hace? Elabora. El mentiroso crea un esquema. Él va trabajando un organigrama para que su mentira no sea ¿qué? Detectada. Porque cuando vamos viendo, para poder sostener una mentira, ¿cómo la vamos a sostener? Con otras mentiras. Y un imperio que se levanta, por poderoso que sea, un imperio que se levanta a base de mentiras, ¿qué es lo único que necesita para ser destruido? Una sola verdad. Con una sola verdad un imperio de mentira cae al suelo. Por eso es que usted tiene que entender que la verdad es poderosa. Porque la verdad no es una simple expresión. La verdad no es una definición que usted y yo podamos encontrar en un diccionario, en una fuente de información. No es que usted googlee y diga, yo quiero que tú me des las definiciones que existen sobre la verdad. La verdad tiene autoridad, la verdad tiene poder, la verdad derriba el imperio del enemigo, la verdad te posiciona, porque la verdad es Cristo. Y en Juan capítulo 8, verso 44, el Señor hablándole a los escribas y a los fariseos le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué dijo? No ha permanecido en la verdad. Hay una razón por la cual una persona no permanece en la verdad. Y la razón es porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Diga conmigo, el diablo no tiene verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. En otras palabras, cuando el diablo habla mentira, habla de sí mismo. Y cuando una persona habla mentira, habla de sí mismo. Cuando una persona es mentirosa, habla de lo que hay, la abundancia que tiene en su corazón. Por tanto, usted y yo tenemos que apartarnos de la mentira. Dile al que está a tu lado, compra la verdad y no la vendas. Finaliza
ese verso 44 del capítulo 8 del Evangelio de Juan diciendo, pues es mentiroso y padre de mentira. Diga conmigo, mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos dos definiciones, la definición de la verdad y la definición de la mentira. Y tenemos entonces que establecer que la verdad significa Cristo, que la mentira significa Satanás. Lo voy a volver a repetir. Tenemos las únicas dos definiciones correctas acerca de la verdad y acerca de la mentira. La verdad significa Cristo. La mentira significa Satanás. Y Pablo, cuando habla en el capítulo número 6, los versos del 11 al 17 del Evangelio, de la carta que le escribe a la iglesia en Éfeso, habla acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos saben acerca de la armadura de Dios? Hemos hablado muchas veces acerca de la armadura de Dios. Pablo dice que con ella nosotros podemos hacer frente al enemigo y podemos mantenernos de pie en esa batalla. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla? Estamos en una guerra. Usted y yo no podemos perder de vista que estamos en una guerra. No podemos pasar por alto que diariamente nos levantamos en una guerra y que estamos caminando sobre un campo minado. Que el enemigo tiene trampas, nos ha tendido trampas. Que para nosotros poder caminar por ese campo minado necesitamos la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y cuando leemos en ese capítulo 6 de la carta a los Efesios, específicamente en el verso 14, Pablo dice que ciñamos nuestra cintura con la verdad. Que ciñamos nuestra cintura con la verdad. O sea, que el cinturón que nos pongamos sea el cinturón de la verdad. Y a veces leemos y no comprendemos lo que el Espíritu nos revela. Pero el cinturón mantiene juntas todas las otras partes de la armadura. Si usted no quiere que se le caigan los pantalones que le quedan un poquito anchos, ¿qué usted tiene que hacer? Ponerse un cinturón, ponerse una correa. Eso aguanta ahí todo lo que sobra. Asimismo, la verdad conecta todas las partes de la vida cristiana. No pueden haber partes de la vida cristiana conectadas en una persona que dice ser cristiano si no hay verdad en él. Pudiéramos concluir diciendo que una persona que dice mentira no es cristiana. Es un buen religioso. Y los religiosos no entrarán al reino de los cielos. Lo voy a volver a repetir, porque es que queremos tener vidas extraordinariamente religiosas, pero esto no se trata de religión. Esto se trata de experiencia, de entrega, de compromiso, de pacto, de dedicación. Y una persona que practica la mentira, y la mentira es pecado, de hecho, de todos los pecados que habla la Biblia, dice que los mentirosos se les niega la entrada al reino de los cielos. Es peligroso mentir. Dile al que está a tu lado, no sigan mintiendo. Tan peligroso fue que Ananías y Zafira vendieron una heredad. La vendieron en $2,000 esa heredad. Y Ananías le dice a Zafira, mira, vendimos la heredad en $2,000. Yo no sé si esta cuestión de los apóstoles, ahora mismo hay mucha euforia y la cosa pinta bien, pero yo no sé si después viene una recesión. Así que vamos a guardar algo por si acaso esto de los apóstoles no funciona.
Y vamos a decir que en vez de 2,000 la vendimos en 1,000. Dile al que está a tu lado, qué mala decisión. Y llegaron donde los apóstoles y le dijeron a Pedro, por eso es que Pedro está en la puerta del cielo. Pedro le está negando la entrada a los mentirosos. A él lo tienen en la puerta del cielo. Eso es lo que dicen, que Pedro está en la puerta del cielo. Y llegaron y le dijeron a Pedro, ven acá. Llegó uno primero y otro después, ven acá. Nosotros vendimos nuestra heredad en $1,000 y aquí está el producto de nuestra venta. Y Pedro mirándolo le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No tenías que mentir. Tú no tenías que dar lo que no había en tu corazón para dar. Si tú no eres agradecido con Dios, no tienes que aparentarlo. Si tú eres agradecido con Dios, sé agradecido con Él, pero no vengas con apariencia, no traigas mentira. Y dice la Biblia que cayó fulminado, muerto por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Y luego llegó la otra, su esposa. O llegó la esposa primero y lea la historia. Para que después usted no diga, al pastor no la sabe. Se le olvidó. Pero uno llegó primero y otro llegó después. Y cuando llegó donde Pedro, Pedro no dejó que, sino le dijo, ¿en cuánto vendiste la heredad? En 1,000. En 1,000. ¿Por qué volviste a mentir? Allá a la puerta están los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido de aquí por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Eso tiene muchas connotaciones. Mentir es peligroso. Mentir es la naturaleza del diablo. La naturaleza del diablo es la mentira. No hay verdad en él. Nunca ha dicho verdad. Usted y yo vivimos en un caos por causa de la mentira que él le dijo a nuestros primeros padres. No vale la pena mentir y mucho menos mentirle a Dios. Para que usted y yo podamos ser creyentes en Cristo Jesús, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Y con el cinturón de la verdad vamos a conectar todas las partes de esa vida cristiana. En el Salmo 51, en el verso 6, dice David que Dios desea la verdad en lo íntimo y en lo secreto hace conocer sabiduría. O sea, Dios ama la verdad. Dile al que está a tu lado, Dios ama la verdad. Entonces, cuando Pablo habla en este capítulo 6, en el verso número 11, él dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo tampoco sugiere. Aquí Pablo da una orden, vestíos. No, si ustedes quieren, vístase de la verdad. Si ustedes quieren, ustedes pueden ponerse el cinturón de la verdad. Fíjense que cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de todo lo que es la armadura del creyente, Pablo no empieza con el yelmo, no empieza con la espada del Espíritu y tampoco empieza con el escudo de la fe. Porque es que usted no puede usar la espada del Espíritu si usted no tiene ¿qué? El cinturón de la verdad. Usted no puede usar el escudo de la fe con la cual puede apagar todo dardo de fuego del enemigo si usted no tiene ¿qué?
el cinturón de la verdad. Usted no se puede poner el casco, el yelmo de protección para que usted pueda tener su cabeza, su mente protegida de todo ataque del enemigo si primeramente usted no tiene puesto ¿qué? El cinturón de la verdad. La verdad es sumamente importante, dígalo conmigo, la verdad es sumamente importante. Y Pablo aquí nos sugiere, Pablo da un mandato, Pablo da una orden, no una sugerencia. Dile al que está a tu lado, en la Biblia no hay sugerencias. Y es bien impresionante que lo primero que el apóstol Pablo dice que nos pongamos sea el cinturón de la verdad. El fundamento de todo lo que hacemos está en la verdad. Dígalo conmigo, el fundamento es la verdad. El fundamento es la verdad. Y llega el momento que nosotros hablamos tanta mentira que ya nosotros mismos no podemos identificar qué es verdad y qué es mentira. Lo que le pasó a quién? A Pilatos. Pilatos no sabía identificar qué era verdad y qué era mentira, porque había estado tanto tiempo en la mentira y ya se había creído la mentira, que para él la mentira era la verdad y la verdad era la mentira. Pasaba de un lugar a otro con mucha facilidad. Y usted y yo como creyentes no podemos cruzar esa línea. No puede ser fácil para mí hoy hablar verdad y luego hablar mentira. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que zafarnos de la mentira. Tenemos que condenar todo lo que se levanta en contra de la verdad. Hay que condenarlo en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo tomamos la decisión de permanecer en la verdad, vamos a caminar en autoridad. Lo voy a volver a repetir. Cuando tomamos la decisión de abrazar la verdad, vamos a caminar en autoridad. El fundamento de todo lo que hacemos debe ser la verdad. Y en Juan 14:6 ya lo dijimos, que Jesús dijo que Él es la verdad. Y en Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es la verdad. O sea que no hay manera de que nos equivoquemos de lo que es la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que si usted y yo estamos hablando mentira, necesitamos arrepentirnos. No somos libres. Para poder disfrutar la libertad, la verdadera libertad que solamente Cristo la da, tenemos que caminar en la verdad. La verdad es la que nos hace libres. ¿Y la verdad es quién? Es Cristo. Y Cristo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Le conviene a ustedes que yo me vaya, porque yo soy la verdad. Pero le conviene que yo me vaya para que a la diestra del Padre haya ¿qué? Una verdad acerca de ustedes. Pero el Espíritu que está con el Padre, yo le voy a rogar al Padre que se lo envíe a ustedes, para que a la diestra del Padre haya una verdad a favor de ustedes, pero aquí en la tierra haya también una verdad que los guíe, que los dirija. Por tanto, cuando yo me vaya, rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, el cual los va a guiar a cuánta verdad. A toda verdad y a toda justicia, porque Cristo es verdad y el Espíritu Santo es verdad. La verdad no solamente nos hace libres, la verdad quita de nosotros un peso agobiante.
La verdad hace que usted y yo podamos compartir libremente. Cuando usted camina en la verdad, usted duerme tranquilo. Cuando usted camina en la verdad, usted no tiene delirio de persecución. Cuando usted camina en la verdad, usted no está mirando para atrás a ver si alguien lo está siguiendo. Cuando usted camina en la verdad, usted no tiene un sustito dentro. ¿Me habrán visto? ¿Habrán visto lo que hice? Me estarán grabando con el celular. Ahora hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted camina en la verdad no hay preocupación. Porque cuando usted camina en la verdad, usted camina en la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es importante que nosotros compremos la verdad, que no la vendamos a ningún precio. Acab quería comprar la viña de Nabot, porque la tenía al lado de su palacio. Y le dijo, te compro la viña. Te doy otras tierras mejores que esa, porque es que la tengo aquí, cerquita de mi palacio, y quiero comenzar a cultivarla. Y Nabot le dijo, mi viña no se vende, porque la he heredado de mis padres. Y aunque a Nabot le costó la muerte, porque Jezabel dijo que ¿qué? Que no te vendió la viña, deja eso en mis manos. Y mandó a matar a Nabot. Y le dijo, rey, tú eres el que puedes tomar posesión de aquello que nadie reclame. Por tanto, Nabot no tiene herederos que reclamen su viña. Ya él no existe, murió, la viña es tuya. Aun cuando te cueste la vida, no vendas tu verdad. Porque es mejor morir por la verdad que vivir por la mentira. Y como yo decía el domingo pasado, la obediencia muchas veces no es el camino más fácil, pero es el camino más seguro. Que tú y yo podamos entender que vivir en la verdad produce, que vivir en la verdad tiene dividendos eternos, que vivir en la verdad te posiciona en autoridad, porque la verdad es Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hora. Si algo el enemigo ha querido sembrar en el corazón y en la mente de cada ser humano, es la mentira. Y el asunto es que ponen entredicho al mismo Dios, con que Dios ha dicho. Y exagera la palabra de Dios. Y si tú y yo no tenemos la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios, nos tragamos el anzuelo. Y qué triste es ser pescado con una carnada de mentira, cuando Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena, una vida abundante. Y como hemos mencionado en un sinnúmero de ocasiones, lo que Juan habla en el capítulo 10 y verso 10 de su evangelio, que Cristo dijo que el diablo vino para matar, para robar y para destruir, pero que Él, Cristo, vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida? Tienes que caminar en la verdad. ¿Cuántos quieren esa vida?
tienes que rechazar la mentira. El salmista decía, cabalga sobre palabra de humildad, sobre palabra de verdad, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, Dios se revela en nuestra vida. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, Dios nos libra de problemas. Dios nos libra de dificultades. Y si no nos libra de dificultades, y si no nos libra de problemas, se mete con nosotros en el problema. Está con nosotros en el horno de fuego. Está con nosotros en el foso de los leones. Está con nosotros en la cárcel de Egipto. Y luego nos lleva al palacio para que nos convirtamos en el segundo jefe al mando de todo Egipto. Que no se haga nada fuera de lo que José diga. Que no se tomen otras decisiones que no sean las decisiones que José tome. No importa que hayan personas que hayan nacido de linajes reales en Egipto. Aquel hebreo que salió de las prisiones, aquel hebreo tendrá la última palabra. Cuando uno camina en la verdad, una sola verdad derriba un imperio de mentira. Que tu corazón esté lleno de verdad. Que tu corazón sea limpio de toda mentira. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, te cubra en la mañana de hoy. Y podamos ser personas de verdad, de carácter firme, con el mismo carácter de Dios. Que nosotros hagamos nuestra la oración cantada que Daniel Calvetti hace. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero